El aroma a pino recién lijado y a barniz de muñeca flotaba en el aire tibio de Benimaclet, un perfume de esfuerzo y creación que era el alma de Creaciones Diallo. Malik, con la espalda ligeramente curvada sobre el banco de trabajo, pasaba la lija por la pata de una silla isabelina con la delicadeza de un cirujano. Sus manos, grandes y oscuras, contrastaban con la palidez de la madera, moviéndose con una precisión que convertía el trabajo rudo en una forma de arte. Era mediodía de una primavera valenciana que ya anunciaba los calores del verano, y la luz que entraba a raudales por el escaparate del bajo comercial iluminaba las volutas de polvo de madera como si fueran incienso. En este pequeño taller, Malik Diallo, senegalés de 32 años, encontraba una paz que el resto del mundo parecía empeñado en negarle. La campanilla de la puerta tintineó con una estridencia que rompió la armonía. Malik levantó la vista, sus ojos oscuros reflejando una cautela instantánea. La silueta recortada contra la luz de la calle era inconfundible. Doña Amalia Vázquez de Mendoza, la presidenta de la comunidad de propietarios del edificio Sol Benimaclet. Entró sin llamar, su perfume dulzón y penetrante invadiendo el espacio, ahogando el honesto olor a madera. Iba, como siempre, impecablemente vestida con un traje de chaqueta color crema y unas gafas de sol que no se quitaba ni para dar los buenos días. Su llavero, un amasijo de abalorios dorados, sonó como un aviso. Doña Amalia paseó la mirada por el taller, sus labios fruncidos en una mueca de perpetua desaprobación. Se detuvo ante una estantería donde Malik exponía algunas de sus creaciones más pequeñas, juguetes de madera, marcos de fotos tallados. «Buenos días, Diallo». Su voz tenía ese timbre agudo, esa cadencia de quien se dirige a un subalterno. «¿Sigue usted con sus cositas?» Malik asintió, dejando la lija sobre el banco. «Buenos días, doña Amalia. En eso estamos trabajando». «Sí, trabajando», repitió ella, arrastrando las sílabas. Precisamente de eso venía a hablarle. El olor, este olor tan fuerte a productos químicos. ¿Sabe usted? Algunos vecinos de los pisos de arriba se han quejado. Dicen que les llega hasta sus casas, que es muy molesto. Malik frunció el ceño levemente. Su taller tenía un sistema de ventilación que había instalado él mismo, siguiendo todas las normativas, y siempre trabajaba con las ventanas abiertas. «Lo siento, doña Amalia, pero uso barnices al agua, apenas tienen olor, y ventilo constantemente. Cumplo con los horarios para los ruidos también. Bueno, ya sabe». La sonrisa de doña Amalia no alcanzó sus ojos, ocultos tras las gafas oscuras. En esta comunidad somos muy celosos del bienestar de todos y de que todo esté en su sitio. Hay que procurar no molestar, ¿comprende? Quizás debería considerar usar otros materiales, menos penetrantes. Se dio media vuelta, su llavero repiqueteando como una advertencia, y salió del taller con la misma altivez con la que había entrado, dejando a Malik con una opresión en el pecho y el aroma a pino y esfuerzo mancillado por una inquietud que ya conocía demasiado bien. La paz, como siempre, era un bien frágil. Sus manos temblaron ligeramente al firmar el acuse de recibo. Abrió el sobre con la navaja de abrir cajas. El lenguaje era formal, frío, implacable. «Estimado señor Diallo», comenzaba, «nos dirigimos a usted en calidad de administrador de esta comunidad y por acuerdo de la presidencia para comunicarle formalmente las reiteradas quejas recibidas por parte de diversos vecinos, cuyos nombres, por discreción, omitimos, en relación con las actividades desarrolladas en el local comercial que usted ocupa». La carta continuaba detallando, con una prolijidad hiriente, las supuestas molestias. Ruidos excesivos y persistentes fuera del horario comercial permitido, afectando el descanso de los residentes. Emanación de olores penetrantes y de naturaleza química, presumiblemente tóxicos, que ascienden a las viviendas superiores, generando alarma y malestar, especialmente en niños y personas mayores. Y aspecto general descuidado y poco higiénico de la entrada y fachada del local, incluyendo acumulación de polvo de madera y herramientas a la vista, lo cual desmerece la imagen y el decoro de nuestro edificio. La carta continuaba detallando con una prolijidad hiriente las supuestas molestias. Ruidos excesivos y persistentes fuera del horario comercial permitido, afectando el descanso de los residentes. Emanación de olores penetrantes y de naturaleza química, presumiblemente tóxicos, que ascienden a las viviendas superiores, generando alarma y malestar, especialmente en niños y personas mayores. Y aspecto general descuidado y poco higiénico de la entrada y fachada del local, incluyendo
Finalizaba exigiéndole tomar medidas correctoras urgentes y fehacientes en un plazo improrrogable de 10 días naturales desde la recepción de esta notificación. En caso contrario, advertía, la comunidad se verá en la obligación de proceder a la aplicación de las sanciones económicas contempladas en el reglamento de régimen interno, y si fuera necesario, a iniciar las acciones legales pertinentes para el cese de dichas actividades molestas, insalubres y no permitidas. En caso contrario, advertía, la comunidad se verá en la obligación de proceder a la aplicación de las sanciones económicas contempladas en el reglamento de régimen interno y, si fuera necesario, a iniciar las acciones legales. Firmaba, con una rúbrica adornada y pretenciosa, Amalia Vázquez de Mendoza, presidenta. Malik releyó la carta 2-3 veces. Cada palabra era una pequeña aguja clavándose en su piel. Ruidos excesivos. Era más silencioso que el bar de la esquina. Olores tóxicos. Sus barnices eran ecológicos. Aspecto descuidado. Mantenía el taller más limpio que muchos portales. Era una declaración de guerra. Una guerra que él no había buscado y para la que no se sentía preparado. Con la carta arrugada en el puño, buscó a doña Amalia. La encontró en el rellano del primero, regando unos geranios mustios con una afectación casi teatral. Esperó, sintiendo cómo la rabia y la impotencia le subían por la garganta. Cuando ella terminó y se dignó a mirarlo, Malik intentó hablar con calma. «Doña Amalia, he recibido su carta, y quiero decirle que no es justo. Yo...» Ella lo interrumpió, alzando una mano enjollada. «Mire, señor Diallo, no tengo nada más que hablar con usted. Las normas son las normas. La carta es muy clara. Si no puede mantener su negocio, la pausa antes de negocio fue infinitesimal, pero cargada de desprecio. Sin molestar a los vecinos que pagan religiosamente su comunidad para vivir en paz, quizás este edificio, este barrio, no sea su sitio. Buenos días». Y con la misma suficiencia le cerró la puerta de su casa en las narices. La vecina del segundo, que salía en ese momento, presenció la escena y bajó la vista rápidamente, esquivando la mirada de Malik como si la injusticia fuera contagiosa. Él se quedó allí, en el rellano, con el eco del portazo resonando en sus oídos y el sabor amargo de la humillación. Current Part Characters 3676, Total Characters 6686. La segunda carta no tardó en llegar. Esta vez, sin preámbulos, era una notificación de sanción económica. 50 euros por no haber subsanado en plazo las deficiencias comunicadas. 50 euros que para Malik suponían 2 días de comida. La presión se volvía tangible, asfixiante. Doña Amalia parecía disfrutar de este juego cruel. Un día lo detuvo en el portal, mientras él cargaba un taburete recién restaurado. «Diallo», su voz era meliflua, falsamente preocupada. «Esa música que pone usted, ese tam-tam, algunos vecinos mayores dicen que les pone nerviosos. Ya sabe, aquí somos más de música tranquila, española. No es por nada, es solo por la convivencia». Malik apretó la mandíbula. Escuchaba jazz africano, sí, a un volumen que apenas se oía fuera del taller. Era su conexión con el hogar, con su identidad. Otro pequeño espacio que intentaban invadir. Una mañana, al ir a levantar la persiana metálica de su local, la encontró embadurnada con una sustancia oscura y maloliente. Parecía un huevo podrido mezclado con tierra. La limpió en silencio, con una mezcla de asco y una tristeza profunda. No tenía pruebas, pero sabía quién estaba detrás, o al menos quién inspiraba tales actos. El mensaje era claro: no eres bienvenido. La soledad de Malik se agudizó. Su trabajo, antes su refugio, ahora estaba teñido de ansiedad. Un encargo importante, un aparador de nogal para un cliente que apreciaba su artesanía, se retrasaba. Los pequeños errores, fruto de la desconcentración y el insomnio, se multiplicaban. ¿Valía la pena seguir luchando? ¿O era mejor rendirse, buscar otro lugar, empezar de cero una vez más? La idea lo agotaba. Recordó con una punzada de angustia un episodio en un taller anterior, en otra ciudad, donde el encargado, tras un robo menor de herramientas, lo había señalado a él, al único negro, como culpable sin una sola prueba. La policía lo interrogó durante horas. Aunque finalmente se demostró su inocencia, la humillación, la sensación de ser juzgado por el color de su piel antes que por sus actos, lo había marcado profundamente. No quería volver a pasar por aquello. Fue entonces cuando don Anselmo Garrido, el jubilado del tercero izquierda, viudo y de pocas palabras, entró en su vida de forma inesperada. Solía pasar por delante del taller en sus paseos matutinos, siempre con su boina calada y un periódico bajo el brazo. Nunca había cruzado más de un buenos días con Malik.
pero esa mañana se detuvo en la puerta. «Disculpe, joven», dijo con una voz cascada pero amable. «Tengo una mesita en casa, una antigüedad de mi difunta esposa, y tiene una pata que baila. ¿Usted podría echarle un vistazo?» Malik, sorprendido, asintió. «Claro, don Anselmo, tráigamela cuando quiera». El anciano entró, observando el taller con curiosidad. Mientras Malik examinaba la mesita, don Anselmo carraspeó. «He visto las cartas en el tablón, y la he oído a ella, a doña Amalia». Hizo una pausa, mirando a Malik a los ojos. No es la primera vez que la emprende con alguien que no es de su agrado. Hace un par de años, una familia joven con 3 críos y un perrito les hizo la vida imposible hasta que se fueron. Es una mujer, buscó la palabra, amargada. Necesita sentirse importante fastidiando a los demás. Malik lo escuchaba en silencio, con una mezcla de sorpresa y un incipiente agradecimiento. «Pero no se deje pisotear, hijo», continuó don Anselmo, bajando la voz. «Usted es un buen hombre, trabajador, se le ve en las manos. Grabe lo que le dice esa arpía. Anote todo. No está solo en esto, aunque lo parezca». Le dio una palmada torpe en el hombro y se marchó, dejando la mesita y un resquicio de esperanza en el corazón de Malik. Las palabras sencillas y directas del anciano, la inesperada muestra de solidaridad, fueron como un bálsamo. Quizás, no todo estaba perdido. Current Part Characters 38884, Total Characters 1870. Las palabras de don Anselmo resonaron en Malik durante días. No está solo. Era una idea a la que se aferró como a un clavo ardiendo. Compró una pequeña grabadora digital, de esas que usan los estudiantes, y comenzó a llevarla consigo, activándola discretamente cada vez que preveía un encuentro con doña Amalia o cuando ella irrumpía en su taller. Hizo fotos de la fachada de su local, limpia y ordenada, y luego, con disimulo, de otros bajos comerciales del mismo edificio o de la calle. El bar de la esquina, con las cajas de cerveza apiladas en la puerta, la vieja mercería con los escaparates llenos de polvo. Las diferencias eran evidentes. El ensañamiento contra él también. Consultó en Internet, leyendo con dificultad la jerga legal de la ley de propiedad horizontal, buscando artículos sobre acoso vecinal y discriminación. Encontró el contacto de una asociación de apoyo a inmigrantes en Valencia, Caribou, y una tarde, armándose de valor, se acercó a su sede. Una abogada joven, con una mirada inteligente y empática, lo escuchó pacientemente, revisó las cartas de la comunidad y le dio algunos consejos prácticos: seguir documentando todo, no responder a las provocaciones, y la posibilidad de presentar una denuncia formal si el acoso persistía y se podían probar motivaciones discriminatorias. Salir de allí con información clara y un mínimo respaldo legal le dio a Malik un nuevo aliento. Doña Amalia, sin embargo, no cejaba. Al ver que las multas y las advertencias verbales no surtían el efecto deseado, Malik seguía abriendo su taller cada día, aunque con el rostro más ensombrecido, decidió dar un paso más. Malik se enteró de nuevo por don Anselmo, quien lo abordó una mañana con el semblante preocupado. «Malik, tiene que saberlo. Ayer hubo reunión de escalera, solo los del portal de ella, y doña Amalia ha colgado esto en el tablón». Le tendió una hoja de papel. Era una convocatoria oficial, impresa con el mismo estilo pretencioso de las cartas anteriores. Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Propietarios del Edificio Sol Benimaclet. La fecha era para la semana siguiente de la Asociación de Vecinos del Barrio, y un único ominoso punto en el orden del día: análisis de la situación generada por las actividades desarrolladas en el local comercial, sito en el bajo izquierda, regentado por Di Malik Diallo, y propuesta de adopción de medidas urgentes para preservar la convivencia, la salubridad y el valor patrimonial del inmueble. Malik sintió un escalofrío. Esto era serio. Doña Amalia pretendía usar a toda la comunidad para aplastarlo. «Ha estado hablando con los propietarios», murmuró don Anselmo, «contando pestes de usted. Que si su taller es un nido de ratas, que si atrae a gente sospechosa por las noches. Mentiras, claro. Pero hay gente que se lo cree todo, o que le tiene miedo. Quiere que la Junta vote para exigirle al dueño de su local que le eche o algo parecido». El dueño del local de Malik era una sociedad de inversión con sede en Madrid, un ente impersonal al que doña Amalia seguramente ya habría informado convenientemente. Los días previos a la Junta fueron una tortura para Malik. Apenas dormía. El aparador de Nogal seguía a medias. Cada sonido en el portal, cada vez que veía a doña Amalia, su estómago se encogía.
Repasaba mentalmente lo que diría, los argumentos que presentaría. Tenía sus fotos, las cartas, algunas grabaciones donde, si bien doña Amalia no usaba insultos racistas directos, su tono condescendiente y sus alusiones a su tipo de gente o nuestras costumbres eran claramente discriminatorias. ¿Pero sería suficiente? ¿Se atrevería don Anselmo a hablar en público? ¿Y los demás? ¿Cuántos estarían del lado de la verdad y cuántos del lado del poder aparente de la presidenta? Current Park Characters, 342, Total Characters, 1462. La tarde de la junta llegó con un cielo plomizo que amenazaba lluvia, un reflejo del ánimo de Malik. El salón de actos de la Asociación de Vecinos de Benimaclet era un espacio funcional, con sillas de plástico desparejadas y un ligero olor a humedad. Unos 15 propietarios habían acudido, una concurrencia notable para una junta extraordinaria, señal de la efectividad de doña Amalia para movilizar o alarmar. Malik reconoció algunas caras del edificio, la mayoría le eran indiferentes o le dirigían miradas huidizas. Don Anselmo le dedicó un breve cabeceo desde la segunda fila. Se sentó al fondo, solo, su carpeta con documentos sobre las rodillas, la pequeña grabadora en el bolsillo de la camisa, latiendo contra su pecho como un segundo corazón. Doña Amalia presidía la mesa, flanqueada por el administrador de fincas, un hombre calvo y con aspecto de estar deseando que aquello terminara pronto, y una vecina que ejercía de secretaria improvisada. Doña Amalia llevaba un vestido de flores chillonas y su habitual ristra de pulseras doradas. Abrió la sesión con un golpe de bolígrafo sobre la mesa. Buenas tardes a todos. Gracias por su asistencia. Como saben, nos hemos reunido hoy para tratar un asunto de suma importancia para la tranquilidad y el buen nombre de nuestra comunidad. Su mirada se deslizó hacia Malik con una fugaz dureza. El problema del local del bajo izquierda. Durante los siguientes 20 minutos, doña Amalia expuso su caso. Con una mezcla de victimismo y grandilocuencia, detalló una letanía de supuestos agravios cometidos por Malik. Habló de ruidos infernales a todas horas, de olores nauseabundos que provocan jaquecas a los niños, de un trasiego constante de personas extrañas que comprometían la seguridad. Sacó de su voluminoso dossier unas supuestas cartas de quejas anónimas de vecinos aterrorizados, que leyó con inflexiones dramáticas. Mostró fotografías tomadas desde ángulos rebuscados de una mota de polvo en el alféizar del taller de Malik, de una herramienta olvidada un instante sobre el umbral. «Esto no es un taller, señores, es una pocilga», exclamó. Concluyó pidiendo a la Junta que votara una moción para instar formalmente al propietario del local a rescindir el contrato de alquiler de Malik por incumplimiento grave de las normas de convivencia y salubridad, o, en su defecto, que se le impusieran unas condiciones draconianas. Limitación de horarios a 3 horas por la mañana, prohibición de usar cualquier producto que no fuera agua y jabón neutro, y la instalación a su costa de un costosísimo sistema de extracción de humos industrial. Concluyó pidiendo a la Junta que votara una moción para instar formalmente al propietario del local a rescindir el contrato de alquiler de Malik por incumplimiento grave de las normas de convivencia y salubridad, o en su defecto, que se le impusieran unas condiciones draconianas. Limitación de horarios a 3 horas por la mañana, prohibición de usar cualquier producto que no fuera agua y jabón neutro. Y la instalación a su costa de un «debemos proteger lo nuestro, el valor de nuestras viviendas, nuestra calidad de vida», sentenció, con la barbilla alta. Se hizo un silencio tenso. Algunos vecinos asentían con convicción, otros miraban al suelo, incómodos. El administrador carraspeó. «Bien, ¿alguna intervención? ¿El señor Diallo desea decir algo?» Todas las miradas se volvieron hacia Malik. Sintió como la sangre le subía al rostro. Se levantó despacio, aferrando su carpeta. «Sí, algo». Su voz sonó más temblorosa de lo que hubiera querido, pero fue ganando firmeza. «Todo lo que ha dicho la señora presidenta, o casi todo, no es verdad». Abrió su carpeta. Con calma comenzó a refutar, punto por punto, las acusaciones. Mostró sus propios horarios de trabajo, firmados por él mismo cada día. Explicó la naturaleza de los barnices al agua que utilizaba, enseñando incluso un bote vacío. Proyectó en la pared, usando un pequeño proyector que le había prestado la abogada de Caribú, las fotografías que él había tomado, la limpieza de su fachada, y al lado las imágenes de otros locales del edificio en condiciones visiblemente peores. ¿Por qué a ellos no les llegan estas cartas?
¿Por qué estas supuestas quejas anónimas solo se refieren a mí? Malik continuó su exposición, su voz cada vez más segura, alimentada por la fuerza de la verdad. Detalló el patrón de notificaciones, la selectividad de las inspecciones de doña Amalia. Dice que hay un trasiego de personas extrañas. Mis clientes son personas del barrio, familias que me traen sus muebles para restaurar, gente que valora el trabajo artesano. Son tan extraños como cualquiera de ustedes. Algunos murmullos recorrieron la sala. Las miradas ya no eran todas de condena hacia él. Algunas se volvían interrogantes hacia la mesa presidencial. Doña Amalia permanecía rígida, una mancha de rubor extendiéndose por su cuello. Y sobre los olores y ruidos. Malik hizo una pausa. Tengo aquí algo que quizás aclare la verdadera naturaleza de las molestias que provoco. Conectó su grabadora al pequeño altavoz. Un silencio expectante se apoderó de la sala. Se escuchó primero un ruido de fondo, la voz de Malik diciendo «Buenos días, doña Amalia», y luego, clara y metálica, la voz de la presidenta. Francamente, Diallo, su tipo de negocio y su gente no dan buena imagen, no encajan aquí. Este es un edificio de gente decente, de toda la vida. No sé si me entiende. Un jadeo colectivo recorrió la sala. La frase, despojada del contexto de una conversación privada en el portal, sonaba brutalmente discriminatoria. Doña Amalia se medio levantó de su silla. «Eso está manipulado. Eso es una invasión de mi privacidad. Este hombre». Pero antes de que pudiera continuar, una voz tranquila pero firme se alzó desde la segunda fila. «Yo quiero decir algo». Don Anselmo se puso en pie. Todas las cabezas se giraron hacia él. El anciano, habitualmente tan discreto, parecía haber crecido varias pulgadas. «Lo que dice este hombre, Malik, es verdad. Yo lo he visto. He visto cómo doña Amalia lo acosa desde que abrió el taller. He oído comentarios parecidos a ese. Y quiero decir también que Malik es un buen hombre y un artesano como ya no quedan. Arregló una mesita de mi difunta esposa que para mí no tiene precio y casi no me quiso cobrar. Lo que se está haciendo con él», su mirada se clavó en doña Amalia, «es una vergüenza para esta comunidad y una injusticia». El silencio que siguió fue aún más denso. Doña Amalia se quedó sin palabras, su rostro una máscara de furia y desconcierto. El administrador de fincas miraba sus papeles como si contuvieran la solución al enigma del universo. Entonces otra voz, más joven, se unió. Era una chica que vivía de alquiler en el cuarto, estudiante de Derecho. «Perdonen, pero ¿cuáles son exactamente las competencias de la presidencia para exigir la rescisión de un contrato de alquiler privado entre un propietario y un inquilino basándose en estas percepciones? Porque el acoso y la discriminación sí que están contemplados en la ley, pero de otra manera». Un murmullo más fuerte se levantó. Varios vecinos comenzaron a hablar a la vez, algunos cuestionando a doña Amalia, otros defendiéndola débilmente, citando el bien común. La junta se había convertido en un caos. El administrador, sudando visiblemente, dio varios golpes en la mesa con el bolígrafo. «Orden, por favor, orden. Vista la situación y la falta de consenso, creo que lo más prudente es levantar la sesión y que la presidencia reconsidere los puntos». Doña Amalia lo fulminó con la mirada, pero ya había perdido el control. Roja como un tomate, recogió sus papeles con manos temblorosas y abandonó la mesa presidencial, seguida por la secretaria y un par de sus más fieles acólitos. La mayoría de los vecinos permanecieron en sus sitios, comentando lo sucedido en voz baja, muchos acercándose a Malik o a don Anselmo para expresarles su apoyo o su sorpresa. Malik sintió que un enorme peso se desprendía de sus hombros. No había habido una votación triunfal ni una disculpa pública, pero el rostro desencajado de doña Amalia al salir era en sí mismo una forma de victoria. Current Part Characters, 3858, Total Characters 298. Los días que siguieron a la tumultuosa junta fueron extrañamente tranquilos. No hubo más cartas certificadas en el buzón de Malik, ni visitas impertinentes de doña Amalia a su taller. El silencio de la presidenta era casi tan ruidoso como sus anteriores diatribas. Don Anselmo, convertido en un visitante asiduo del taller, con la excusa de charlar o simplemente observar trabajar a Malik, le mantenía informado de los ecos de la reunión. «Está que trina», le comentó una mañana, mientras Malik barnizaba con delicadeza el aparador de nogal, ya casi terminado. «Dicen que no sale de casa más que para lo imprescindible. Y en la escalera si te cruzas con ella, ni te mira.
Varios vecinos le han dicho que no están de acuerdo con cómo llevó las cosas. Creo que no se va a presentar a la reelección en la próxima junta ordinaria. Sería un milagro que la votaran. Malik sonrió levemente. No sentía alegría por la humillación ajena, ni siquiera por la de doña Amalia. Solo un profundo alivio, una sensación de haber recuperado un espacio que le habían intentado arrebatar. La abogada de la asociación Caribou lo felicitó cuando le contó el resultado. ¿Va a presentar alguna denuncia formal por discriminación?, le preguntó. Malik lo pensó. Tenía la grabación, el testimonio potencial de don Anselmo, pero el proceso sería largo, costoso emocionalmente. No lo sé, respondió con sinceridad. Por ahora creo que he conseguido lo que quería, que me dejen trabajar en paz. Quizás eso sea suficiente. La abogada asintió, comprendiendo. A veces, la mayor victoria es esa, pero sepa que si cambia de opinión o si el acoso vuelve, aquí estamos. El aparador de nogal quedó terminado. Era una pieza magnífica, la madera pulida brillando con una luz cálida, los herrajes antiguos restaurados con esmero. Cuando el cliente vino a recogerlo, sus ojos se iluminaron. Es una obra de arte, Malik. Mejor de lo que había soñado. Las palabras, el aprecio sincero por su trabajo, fueron para Malik la confirmación de que su lucha había valido la pena. No solo por él, sino por la dignidad de su oficio, por el derecho a crear belleza con sus manos, sin ser juzgado por el color de su piel o su origen. Una tarde, mientras el sol de primavera se filtraba por la puerta abierta del taller, tiñendo el serrín del suelo de un color dorado, don Anselmo se asomó. Llevaba una pequeña bandeja con 2 vasos de horchata y unos fartons. Para celebrar que la vida sigue, y que a veces, solo a veces, los buenos ganan alguna batalla, dijo con una sonrisa pícara. Se sentaron en 2 taburetes improvisados, Malik y el anciano, compartiendo la bebida dulce y la conversación tranquila. Hablaron de madera, del tiempo, de los pequeños acontecimientos del barrio. Ya no eran solo el artesano inmigrante y el vecino jubilado. Eran 2 hombres que habían encontrado, en medio de la mezquindad, un lazo de respeto y amistad. Desde la ventana de su piso, doña Amalia quizás los vio. Quizás sintió una punzada de rabia o de soledad, pero su poder en aquella pequeña comunidad se había desvanecido como el humo. Ya no era la reina del edificio, sino una figura disminuida, prisionera de su propio veneno. Cuando don Anselmo se marchó, Malik se quedó un rato más en el taller, observando las herramientas, los trozos de madera, los bocetos de futuros proyectos. El aroma a pino y a barniz volvía a ser el perfume de su pequeño reino, un reino ganado con esfuerzo, con paciencia y con la inesperada ayuda de un corazón justo. Antes de bajar la persiana, miró hacia la calle de Benimaclet. Los niños jugaban en la acera, los vecinos charlaban en las puertas de los bares, el ritmo de la vida seguía su curso. Una pequeña flor silvestre, amarilla y tenaz, había brotado en una grieta del cemento, justo delante de su taller. Malik sonrió. No era una sonrisa de euforia desbordante, sino algo más profundo, la serena satisfacción de quien ha defendido su lugar en el mundo. La lucha contra el prejuicio quizás nunca terminaría del todo, pero aquel día en aquel rincón de Valencia había ganado el derecho a existir, a crear, a ser simplemente Malik Diallo, el ebanista de Benimaclet. Y eso, por ahora, era más que suficiente. La vida en el edificio Sol Benimaclet recuperó una apariencia de normalidad, aunque algo había cambiado de forma irreversible. La figura de doña Amalia, antes omnipresente y temida, se volvió casi fantasmal. Cuando se cruzaba con Malik o don Anselmo en el portal, desviaba la mirada y apresuraba el paso, el tintineo de su llavero sonando ahora más a huida que a autoridad. Las reuniones de escalera se volvieron más escuetas, con menos monólogos presidenciales y más intervenciones de otros vecinos que antes callaban. Se hablaba en voz baja de la necesidad de nuevos aires para la comunidad. El taller de Malik, Creaciones Diallo, comenzó a florecer. La historia de la Junta, con sus detalles magnificados y alterados según quien la contara, se había extendido por el barrio, algunos por curiosidad, otros por un genuino interés en su trabajo, y no pocos por una forma de mostrarle apoyo tácito, empezaron a hacerle encargos. No eran grandes fortunas, pero sí un flujo constante de trabajo que le permitía pagar sus facturas con más holgura y, sobre todo, sentir el reconocimiento de su valía como artesano. La silla isabelina restaurada, el aparador de nogal, una cuna de bebé que había devuelto a la vida con una ternura especial. Cada pieza era un testimonio de su habilidad y de su resiliencia.
Un sábado por la mañana, mientras Malik daba los últimos toques a una librería de diseño sencillo pero elegante, vio a través del escaparate a la abogada de Caribou, la asociación que lo había asesorado. Entró sonriendo. «He oído que las cosas están más tranquilas por aquí», dijo mirando alrededor del taller que parecía más luminoso, más lleno de vida. «Me alegro mucho, Malik. Gracias a su ayuda también, y a la de don Anselmo», respondió él, dejando la gubia. «Sin ustedes...» «Usted tuvo el coraje de enfrentarse, Malik. Eso es lo más importante. Nosotros solo dimos un empujón». Le comentó que algunos vecinos, inspirados por su caso, se habían puesto en contacto con la asociación para informarse sobre sus derechos frente a ciertos abusos o para denunciar otras situaciones de discriminación en el barrio. Su pequeña victoria individual estaba teniendo ondas expansivas. «A veces», dijo la abogada antes de irse, «una sola voz que se alza puede despertar a muchas otras que estaban dormidas por el miedo». Malik meditó en esas palabras. Él nunca se había visto como un héroe, ni como un líder. Solo era un hombre que quería trabajar y vivir en paz. Pero quizás, sin pretenderlo, su resistencia había significado algo más. Quizás su lucha, nacida de la necesidad de defender su propio espacio, había abierto una pequeña grieta en el muro de la indiferencia o del prejuicio ajeno. Don Anselmo seguía siendo su visitante más fiel. Compartían cafés, silencios cómodos y alguna que otra preocupación sobre el Valencia Club de Fútbol. El anciano, que al principio parecía un hombre cerrado en su soledad, había encontrado en Malik y en el ambiente del taller una nueva fuente de vitalidad. A veces traía recortes de periódicos sobre exposiciones de artesanía o nuevos tipos de madera, fomentando la pasión de Malik. «Tienes que enseñar lo que haces, hijo», le decía, «que la gente vea el arte que tienes en las manos. No te escondas». Malik sonreía. La idea de exponer, de mostrarse más allá de los encargos directos, comenzaba a tomar forma en su mente. Quizás don Anselmo tenía razón. Quizás era hora de dejar de encogerse, de ocupar con orgullo el espacio que le correspondía. La primavera dio paso a un verano radiante. El taller de Malik olía a madera de naranjo y a cera de abejas. Sobre su mesa de trabajo, junto a los formones y las escofinas, había un pequeño jarrón con una de esas flores amarillas y tenaces que crecían en las grietas de la acera. Un recordatorio silencioso de que la belleza y la resistencia podían florecer en los lugares más inesperados. Una tarde, mientras el sol se ponía tiñendo de naranja los edificios de Benimaclet, Malik contempló su taller. Ya no era solo un lugar de trabajo, era un símbolo. De su lucha, sí, pero también de su capacidad para crear, para transformar la materia bruta en algo hermoso, para construir puentes donde otros levantaban muros. Y en ese pequeño rincón de Valencia, Malik Diallo, el ebanista senegalés, había encontrado al fin no solo un medio de vida, sino un hogar. Un hogar construido con sus propias manos, defendido con su propia voz. El rumor de la no reelección de doña Amalia se confirmó en la siguiente junta ordinaria de la comunidad. Se presentó una nueva candidata, una mujer más joven, profesora de instituto, con ideas de transparencia y participación que contrastaban vivamente con el anterior régimen. Doña Amalia ni siquiera asistió a la junta, alegando una indisposición repentina. Su ausencia fue elocuente. La nueva presidenta, al tomar posesión, mencionó de pasada la importancia de fomentar el respeto y la buena convivencia entre todos los vecinos, sin excepción. Nadie nombró a Malik, pero el mensaje flotó en el aire. Para Malik, este cambio supuso la consolidación de esa paz precaria que tanto había anhelado. Ya no sentía esa tensión en la nuca cada vez que salía de su taller, ya no escrutaba las caras de los vecinos buscando signos de hostilidad. La mayoría lo saludaba con normalidad, algunos incluso con una cordialidad nueva. El episodio con doña Amalia había servido paradójicamente para integrarlo más en la vida del edificio y del barrio. Su historia, la del artesano tranquilo que se había enfrentado a la prepotencia, se había convertido en una especie de leyenda local a pequeña escala. Siguiendo el consejo de don Anselmo y el impulso de su propia confianza reencontrada, Malik decidió participar en una pequeña feria de artesanía que se celebraba en el cauce del río Turia. Durante semanas, dedicó sus horas libres a crear piezas especiales, pequeñas esculturas de animales africanos en maderas nobles, cajas de música con intrincados mecanismos, espejos con marcos tallados inspirados en los diseños de su tierra natal. Eran objetos que llevaban impresa su alma, su historia.
Don Anselmo lo ayudó a montar el puesto, orgulloso como un padre. La feria fue un éxito modesto, pero significativo. Vendió varias piezas, pero lo más importante fueron los contactos que hizo, las palabras de admiración de gente que no lo conocía de nada, que solo veía la belleza y la habilidad en su trabajo. Una galerista de Ruzafa se interesó por sus esculturas. La vida de Malik no se transformó de la noche a la mañana en un cuento de hadas. Seguía habiendo días difíciles, encargos que se complicaban, facturas que pagar. El recuerdo de la humillación y el miedo no se borraba del todo. Pero ahora había una diferencia fundamental. Ya no se sentía solo ni indefenso. Sabía que tenía un lugar, una voz y gente que lo valoraba por ser quien era y por lo que hacía. Una tarde, mientras recogía su taller, encontró sobre el umbral una pequeña maceta con un geranio rojo y lustroso. No había ninguna nota. Sonrió. Sospechaba quién podría haber sido. Quizás la vecina del segundo, la que había apartado la mirada aquel día fatídico en el rellano. Un gesto anónimo de reconciliación, de reconocimiento. Lo colocó en la ventana de su taller, junto a la flor amarilla silvestre. Dos tipos de belleza, dos tipos de resistencia, conviviendo en armonía. Miró sus manos, curtidas por el trabajo, manchadas de serrín y de vida. Ya no se encogía al caminar por la calle. Su espalda estaba más erguida. Creaciones Diallo seguía siendo un taller humilde en un barrio popular de Valencia, pero para Malik Diallo era mucho más. Era la prueba de que incluso en los terrenos más áridos, con coraje y dignidad, se podía sembrar y cosechar esperanza. Y ese, al final, era el mueble más hermoso que jamás había construido.